Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar Beneficios del manejo de glaucoma con medicamentos sin conservadores. Soy el doctor Oscar Olvera, gerente médico del Laboratorio Sofía, y es un gusto para mí contar con su presencia en esta plática. Si bien la situación actual del mundo dista mucho de ser la ideal, debemos seguir adelante de la mejor manera posible. En este parón de actividades para muchos hay que aprovechar para continuar con nuestra actualización médica continua. Y envío un saludo y reconocimiento especial para aquellos quienes siguen trabajando día a día por la salud de nuestros pacientes. Antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes algunos puntos a considerar del evento de hoy. Si es la primera vez que utilizan la aplicación, en computadora se ve mucho mejor y la experiencia es mucho más amigable. Así que si pueden cambiarse de dispositivo, ahorita es cuando. En algunos sistemas operativos de celulares y tablets, es posible cambiar la vista de la diapositiva a la cámara del presentador, deslizando la pantalla hacia un lado. En este webinar tendremos la oportunidad de realizar preguntas. Si desean realizar una pregunta, será necesario escribirla en el panel de control que aparece en su pantalla en la sección de preguntas. Pueden enviar sus preguntas en cualquier momento durante la presentación. Sin embargo, las preguntas serán leídas por un servidor y las abordaremos durante el espacio de preguntas y respuestas al final de la sesión. Para su comodidad, esta sesión está siendo grabada y al finalizar recibirán un correo electrónico con un enlace para ver la grabación. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Y aunque nuestro ponente de esta tarde, como en el show de David Letterman, no necesita presentación, para cumplir con el protocolo, permítanme presentar al doctor Félix Gil. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en oftalmología por la Asociación para Evitar la Ceguera en México, donde también cursó la especialidad de glaucoma. De 2011 y durante 7 años fue director general de esta institución. Actualmente es coordinador de investigación en glaucoma en la PEC, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y ha participado en más de 750 actividades como ponente o como profesor en cursos, congresos y mesas redondas nacionales e internacionales. Tiene más de 50 publicaciones científicas y es autor principal de 7 libros. Así es que, sin más por el momento, dejo la palabra al doctor Félix Gil. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que han tenido la paciencia de poderse conectar a este webinar. Y decirles que ya lo dijo hace un momentito Oscar, aunque no es el mejor momento, yo creo que parte de nuestra labor ética es que hagamos las cosas lo mejor que podamos dentro de nuestras limitaciones. La idea de esta plática, que no tiene realmente nada más que la finalidad de dar unos puntos de vista que apoyen el que no utilicemos innecesariamente los conservadores o los preservadores a nivel de los colibrios que utilizamos para el control de la presión en glaucoma. En realidad, yo me hice unos cuestionamientos en el tratamiento médico en glaucoma, que son los que quiero compartir con ustedes. Todos nos hemos preguntado para nuestro paciente o nuestros pacientes, sobre todo algunos pacientes en particular, ¿cuál es el papel que juega la superficie ocular cuando el paciente tiene alteraciones en dicha superficie ocular en el cumplimiento del tratamiento? ¿Cuál es la prevalencia fundamentalmente de la enfermedad de la superficie ocular en los pacientes con glaucoma? Y evidentemente, realmente, si el uso de los medicamentos de glaucoma puede ocasionar enfermedad de la superficie ocular o agravar el problema del paciente. También, ¿cuál sería la diferencia entre los cambios de la superficie ocular de un paciente tratado con medicamentos con conservador y uno tratado sin conservador? ¿Realmente existe una diferencia? ¿O cuál es el sustrato íntimo de esta diferencia? ¿Cuáles son en realidad los cambios histopatológicos que actualmente se conocen que ocasionan estos conservadores, sobre todo los de tipo detergente? Y si esto puede tener una repercusión o no, tanto en la funcionalidad trabecular como en el pronóstico quirúrgico en los pacientes que necesitan ser operados. Estas son algunas de las cosas que yo quiero comentar con ustedes y hacia eso nos vamos a dirigir. Porque yo como glaucomatólogo, ¿cómo abordo este problema? ¿Qué es lo que realmente yo necesito para abordar este problema en forma positiva pensando en mi paciente?
Tenemos que pensar que dentro de los objetivos del tratamiento de glaucoma, o el objetivo fundamental, está el de mantener la función visual, la calidad de función visual, pero también la calidad de vida del paciente. La calidad de vida del paciente muchas veces está dada no por los niveles de presión. Eso nos va a mantener una calidad de función visual adecuada, pero la calidad de vida del paciente en realidad puede estar muchas veces modificada por los efectos adversos que pueden tener los medicamentos. Cuando son medicamentos que tienen efectos adversos sistémicos, muchas veces los podemos prevenir porque sabemos si nuestro paciente tiene tal o cual cosa que se contraponga con lo que yo le voy a dar de tratamiento. El problema no son los efectos sistémicos, sino los efectos locales desagradables. Y que vuelvo a repetirles, estos efectos desagradables locales son los que tienen que ver, en realidad a veces, con el éxito terapéutico de nuestro paciente con glaucoma. Estos efectos adversos son los de tipo conjuntivo corneal, digamos. La presencia de ojo seco, las sensaciones ardorosas, el lagrimeo, las reacciones alérgicas, etc. Esto realmente es la calidad de vida agregada a la función visual que nosotros tratamos de conservar con el tratamiento de glaucoma. Todos los medicamentos que se coloquen en el ojo tienen una agresividad propia, pero hay medicamentos que tienen en particular mucha más agresividad. Todos sabemos que todos los análogos de prostaglandinas, prostamidas, prostanoides, etcétera, son elementos derivados de agentes proinflamatorios. Las prostaglandinas son proinflamatorias. Y tenemos un ejemplo en glaucoma tipiquísimo, que sabemos que el Vimatopros per se es sumamente agresivo. Muy agresivo, ¿por qué? Bueno, por la forma en que tiene de abordar la superficie ocular, probablemente por el pH y por otra serie de situaciones del tamaño de la cadena que lo hacen no muy cómodo. El primer Vimatopros que sale al mercado sale al 0.3 y sale con 0.05 de cloruro de benzalconio. Pero ¿qué pasa? Que años después tienen que cambiar la concentración por la agresividad propia del Vimatopros a una concentración 3 veces menor, pero para que esto pueda funcionar tienen que aumentar la cantidad de cloruro de benzalconio, porque como ya sabemos, y si no vamos a ver un poquito más adelante, el cloruro de benzalconio pudiera de alguna manera favorecer la entrada a través del sándwich corneal, sobre todo la barrera epitelial del análogo de prostaglandina hacia el interior del ojo. También les fue a estas gentes que teniendo un abandono del 6.4, cuando se cambia la concentración y se aumenta el cloruro de benzalconio, baja a 2.2, lo cual quiere decir que fue un 66% menos de abandono por este tipo de efectos oculares tópicos, lo cual garantizó que en esos pacientes que no abandonaron al final de la historia tuvieran cuando menos la presión intraocular esperada con la aplicación de la DARPA. Y los efectos secundarios, que eran los que fundamentalmente hacían que los pacientes abandonaran, bajaron de un 9.1 a un 3.2. Esto quiere decir que bajó el 65% la hiperemia conjuntival. Esto le permitió a los pacientes poder utilizar el tipo de medicamentos sin problema. Esto quiere decir que los medicamentos per se pueden ser muy agresivos, pero cuando el medicamento se asocia con un conservador, preservador, etcétera, etcétera, a veces pudiera ser aparentemente conveniente, aunque sabemos, por lo que vamos a ver ahora, que al final de la historia no es tan conveniente. El más común de los conservadores, de los preservadores, es el cloruro de benzalconio, que sabemos que tiene la cualidad o la calidad de ser detergente, pero tiene algunas situaciones que no son muy cómodas, como por ejemplo, que produce una lisis de las membranas celulares y que rompe las uniones intercelulares del epitelio corneal, por lo cual facilita la penetración de los medicamentos hacia el sándwich corneal, porque es totalmente, rompe la barrera lipoídica del epitelio,
pero al mismo tiempo está produciendo alteraciones celulares que se van acompañando de fenómeno inflamatorio. Existe a veces el temor de que si este medicamento no tiene el clorobenzalconio, la biodisponibilidad pudiera ser no la adecuada y como consecuencia la eficacia de este medicamento no pudiera ser la misma que si tuviera el clorobenzalconio. Esto es una situación que ha motivado que haya discusiones importantes entre los mismos laboratorios y evidentemente entre los clínicos. ¿Por qué están los conservadores o los conservantes dentro de un colirio? Bueno, se llaman conservantes o conservadores porque son un grupo de sustancias que se encargan de prevenir el crecimiento de los microorganismos una vez abierto el frasco gotero, o sea, son preventivos para el fenómeno de contaminación. No están diseñados o no estuvieron diseñados para facilitar la entrada del medicamento al ojo, sino en vez de llamarse conservantes o conservadores, se llamarían penetrantes o penetradores. Y no se llaman así, se llaman conservantes o conservadores. Pero claro, no es inocuo este asunto. Fíjense ustedes, estos son los más comunes, los más frecuentes, ya todos lo sabemos. El clorobenzalconio, el poliquat, el purite y el Sofcia son los que habitualmente tenemos en los medicamentos antiglaucoma. Estos mecanismos que tienen, sobre todo el clorobenzalconio y el poliquat, son mecanismos detergentes. O sea que van a tener un efecto realmente en el epitelio corneal, lo rompen y desestabilizan la película lagrimal al ser un detergente. La parte lipoídica de la lágrima se ve afectada por la presencia de este detergente, llámese clorobenzalconio o llámese poliquat. Los otros conservadores, el purite o el Sofcia, evidentemente que tienen otro tipo de efecto, digamos, manejan un estrés oxidativo para matar las bacterias, pero pueden ser tóxicos y realmente esta toxicidad es bastante evidente muchas veces en los pacientes. Y por supuesto que estos no favorecen la entrada de los medicamentos como se le ha abonado, digamos, en forma positiva al clorobenzalconio. Nosotros podemos tener a los conservantes una serie de reacciones que se manifiestan por signos y síntomas, desde la comezón, hacia a veces la sensación de quemazón, enrojecimiento, quemosis, etcétera, etcétera. Ojos que se sienten incómodos todo el tiempo, los pacientes se sienten inconformes y todo esto es debido a que los conservantes pueden producir alergia, pueden producir toxicidad, pueden producir intolerancia o pueden producir aumento en la sensibilidad, lo cual hace que se tenga una disminución en el umbral de respuesta a la presencia de algo que es agresivo a la córnea, señores. Lo que es un hecho es que en el estudio del OSDI, que es el comportamiento de la superficie ocular, de la agresión, la gravedad de los resultados aumentan con el número de medicamentos y aumentan tanto por la sal como por los conservadores. Pero aquí es un 1 más 1. Si nosotros pudiéramos dar solamente la sal, aunque sea agresiva, estamos quitando del conservador, que a veces es más que 1. Evidentemente que existe una situación bien clara de que una gran proporción de las reacciones locales pueden ser resultados del conservador y no de los principios activos. Y hay muchos estudios, este estudio de Báñez, por ejemplo, es muy interesante, en donde nos demuestra que mientras más tiempo o dosis de medicamento haya en el tratamiento, habrá mayor daño en la superficie ocular. Y por supuesto, mientras más número de gotas sean utilizadas, mayor deterioro habrá en la superficie ocular. ¿Por qué les pongo esto? Ustedes háganse la pregunta de cuántos pacientes tienen ustedes con glaucoma que se controlen con un solo medicamento. Y me refiero, por supuesto, a largo plazo, no me refiero a los primeros 3 meses. Y pocos, muy pocos serán los que se controlen con un solo medicamento. Eso implica un mayor número de gotas, implica un mayor número
de medicamentos, lo cual implicará como consecuencia probablemente un mayor deterioro de la superficie ocular y un mayor daño. No confundir daño con deterioro, porque el deterioro puede ser una situación de envejecimiento, lo que sucede con el cloruro benzalconio, y el daño puede ser, por ejemplo, los cambios que existen a nivel de ojo seco y todo esto, que pudieran ser reversibles. Vamos a ver un poquito adelante, un poco más acerca de esto. El ejemplo lo tenemos muy claro, por ejemplo, en los pacientes de la tercera edad. La prevalencia de la enfermedad de la superficie ocular en los pacientes sin glaucoma en esta tercera edad es más o menos el 15%. Bueno, pues esta prevalencia, señores, aumenta casi al 60% cuando estos mismos señores de la tercera edad tienen tratamiento contra el glaucoma o la hipertensión ocular. Fíjense que del 15 al 60 es 4 veces más la prevalencia de pacientes de la tercera edad que tienen glaucoma. No solamente es eso, sino que fíjense ustedes que además se han hecho estudios interesantes en los cuales se ve qué es lo que pasa, qué fenómeno inflamatorio puede estar sucediendo, puede estarse sucediendo mientras yo doy el antiglaucomatoso y doy el antiglaucomatoso con un preservador. ¿Y qué es lo que sucede, señores? Yo veo que en la biopsia tomada en estos pacientes, según el estudio de Sherwood, me demuestra que existe mucha más migración y aparición de elementos proinflamatorios o elementos inflamatorios agudos y crónicos en los pacientes que tienen múltiples tratamientos que en el grupo de tratamiento primario. Pero fíjense ustedes que aquí dice fibroblastos. Los fibroblastos son los que van a ayudar a sintetizar la colágena y estos son los que a mí me van a dar en la torre cuando el paciente lo tenga que someter a cirugía. Los que ya tengan un poquitito de edad se recordarán que antes las trabeculectomías podrían funcionar mejor que ahora, aún en la ausencia de mitomicina C o de 5-fluorouracilo. ¿Y por qué? Porque ahora, desde el advenimiento no de los análogos de prostaglandina, sino desde el advenimiento del maleato de timolol, por ahí hubo un estudio muy interesante de un francés en el cual demuestra que hay un aumento en la síntesis de colágeno de tipo cicatricial en los pacientes que utilizan el maleato de timolol. Pero no es por el maleato de timolol, señores, es por el cloruro de benzalconio. Y en estos casos en los cuales nosotros como segundo medicamento tenemos que utilizar a veces agregado al paciente con su análogo de prostaglandina, un beta bloqueador, evidentemente que vamos a encontrar una migración mayor de fibroblastos y una síntesis de colágeno cicatricial. Esto es muy importante tomarlo. Hay dos estudios interesantes, si pueden leerlo. Este es de Long en 2008 y este de Fechner, que es en el 2010, son 630 pacientes. Y fíjense que de ellos la mitad tuvieron puntuaciones anormales del índice de enfermedad de superficie ocular, la otra mitad no. Quizá esta mitad se pueda ver afectada cuando pase más tiempo o los pacientes tengan otro tipo agregado de tratamiento. En el estudio de Long, aquí son solamente 101 pacientes, en ellos el 60% de los pacientes tuvieron puntuaciones anormales del OSDI. Esto es muy importante, porque el paciente con glaucoma es el típico que le dice a uno, oiga, y me tengo que seguir poniendo las gotas porque fíjese que yo sigo viendo igual. Sigo viendo de la cachetada. Pero aparte de eso, me pongo estas gotas y estas me arden, estas siento cuerpo extraño, estas tengo que parpadear, siento el ojo seco, etcétera. 1000 cosas que todos los que estamos aquí en este momento ahorita lo hemos vivido y lo hemos escuchado. Sin embargo, déjenme que les diga que aún con el tratamiento hay un 40%, según Bodin, que no tiene sintomatología. Hay
un 33% que tienen una sintomatología bastante moderada y un 27% que tienen sintomatología muy acentuada. El problema no son los 41% que tienen una normalidad aparente o cuando menos en el momento que se hizo el estudio. El problema es este 60% que está corriendo el riesgo de abandonar el tratamiento y evidentemente el descontrol tensional. Este otro estudio, bueno, que es parte del mismo estudio, nos demuestra que cuando el paciente está con monoterapia, tiene una normalidad bastante buena, 60%. Pero evidentemente cuando pasa a doble terapia o a triple terapia, del 62 de la monoterapia a la triple terapia, hay una disminución de normalidad de más del 50%. Pero fíjense que hay de los graves, del 13% se va al 33%. O sea que el paciente que está con 3 terapias tiene un riesgo de un 79% o 71% de decir, señores, yo ya no me pongo las gotas porque no las aguanto. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de problemas en la superficie ocular que hace imposible que me siga poniendo las gotitas. Entonces, me las voy a poner, voy a decir que si me las puse, no sé, el paciente con glaucoma a veces se vuelve un poco mentiroso, como se vuelve mentiroso el diabético. Dice que sí lo usa y no lo usa. Y a veces no lo usa por la cantidad de molestias que este tipo de gotas induce. Bueno, pues todo lo anterior estaría muy bien como para justificar que nosotros mandemos o no mandemos un medicamento con o sin conservador. Pero ¿qué es lo que nos pasa en la práctica clínica cotidiana? El día a día. El día a día, señores, es que el paciente abandona el tratamiento y que la falla terapéutica por abandono es la primera causa de hipertensión aparentemente bajo tratamiento. No, señores, el paciente muchas veces se deteriora porque no se ponen las gotas. Y la consecuencia clínica de esto es deterioro en la funcionalidad visual, deterioro en el campo de visión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de que no haya abandono del tratamiento, que si nosotros podemos moderar de alguna manera las alteraciones de la superficie ocular. Vamos otra vez al cloruro de benzalcón. Hay estudios en conejo que dicen que hay toxicidad en los cultivos celulares. Sin embargo, hay estudios clínicos, fase 3, en poblaciones de glaucoma, que han demostrado no haber efectos perjudiciales del cloruro de benzalconio. Estos estudios son muy controvertidos porque si uno lee con detalle estos estudios, tanto el de Hamake como el de Gross como el de Lewis, la verdad es que tienen algunas cosas que merecería la pena considerar, entre otras el tiempo de tratamiento que llevan esos pacientes. En estos mismos estudios dice que no existen diferencias significativas de tolerabilidad comparando el tafluprost con cloruro de benzalconio versus tafluprost libre de conservador, o el travoprost con el cloruro de benzalconio contra el travoprost con otro conservador. ¿Por qué pasa esto? Lo primero, porque el travoprost en particular, que es con el que yo tengo más experiencia, suele ser muy agresivo también con la superficie conjuntivo corneal. El tafluprost también, aunque menos que el travoprost, por un lado. Por otro lado, que recordemos que cuando es monoterapia, un porcentaje importante de los pacientes no tienen gran sintomatología de entrada. Entonces, eso pudiera justificar lo que nos están diciendo del tafluprost y el travoprost con o sin conservador. Yo creo que lo anterior pudiera resultar suficiente, pero fíjense que no, porque todavía hay algunas cosillas más que merecen la pena comentarse con respecto a la decisión de dar tratamiento sin conservadores. Ya hablábamos de la falla de la trabeculectomía. Bueno, pues puede aumentar el número de células inflamatorias en conjuntiva. No pueden, aumentan, señores.
el simple hecho de ponerse cualquier medicamento a nivel local va a aumentar. Pero el conservador particularmente, ya lo vimos en las diapositivas de atrás, tiene particular gusto por atraer células inflamatorias agudas y crónicas. Y va a ocasionar fibrosis subconjuntival. ¿Por qué? Porque va a llamar a los fibroblastos, va a inducir la proliferación y va a hacer la síntesis del colágeno cicatricial. Y otra cosa más, depósito de los glucosaminoglicanos. Estos glucosaminoglicanos, que son los que están encargándose, la renovación de ellos está haciendo la renovación de las células epiteliales. A veces, si no se lleva a cabo, y ya no me estoy refiriendo a la córnea, me estoy refiriendo a otras estructuras que vamos a hablar un poquito más atrás, más adelante, esto puede ser que nos dé alteraciones en la capacidad de drenaje de la cámara arterial. Pero por lo pronto esta fibrosis y esta síntesis de colágeno tipo cicatricial nos va a dar la falla de trabeculectomía que hablábamos hace un rato. Y aquí tenemos este estudio del doctor Rasmussen, que en el 2014 lo describe muy bien y con bastante material científico. Evidentemente que nosotros, les vuelvo a repetir lo que les decía, nosotros no estamos usando un solo medicamento. Generalmente usamos otros, cuando menos uno más o dos más o a veces tres más antes de pasar al paciente al quirófano. Y esta exposición de cloruro benzalconio tan abundante aumenta la tasa de fracasos en la trabeculectomía. ¿Por qué? Por la proliferación de fibroblastos, la síntesis de colágeno cicatricial y la fibrosis posoperatoria. ¿Por qué? Porque los fibroblastos ya sabemos que aumentan. Este estudio, que es del año 89, no creen ustedes que es del 2018, ya nos demuestra cómo hay migración de fibroblastos en los pacientes, sobre todo en el grupo con múltiples tratamientos, mucho más que en el grupo de tratamiento primario, pero aún así, muchísima migración de fibroblastos. ¿Por qué? Porque los medicamentos y sobre todo los conservadores tienen la facilidad de ser inflamatorios, proinflamatorios. Hablábamos de cambios en la malla trabecular y en el sistema no convencional. Estábamos hablando de el acúmulo de los glucosaminoglicanos. Bueno, pues resulta que la malla trabecular y el canal de Schlemm están a 1 milímetro aproximadamente de la superficie conjuntival y corneal a donde son aplicadas las gotas. Aquí. Aquí está la malla trabecular, aquí está el conducto de Schlemm. Y claro, como esto va a producir cambios en la superficie epitelial, por aquí va a penetrar el medicamento y el cloruro de benzalconio. El cloruro de benzalconio se acumula entonces no solamente en la córnea y en la conjuntiva, sino que también en el iris, también en el epitelio del músculo ciliar y en la malla trabecular, señores. Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos, ¿y el cloruro de benzalconio entonces empeora el glaucoma? La respuesta, pues ustedes me la van a dar. ¿El cloruro de benzalconio daña la malla trabecular? La respuesta es sí. Induce inflamación crónica, infiltración celular y apoptosis de las células de la malla trabecular. La respuesta es sí. ¿Induce cambios conjuntivos esclerales relacionados con una respuesta inflamatoria cicatricial mayor? Sí. Si yo tengo 3 CIS, pues ahora sí que como decimos en México, agua pasa por mi casa, late de mi corazón, aguacate. ¿El cloruro de benzalconio empeora el glaucoma? Sí, señores. Si el paciente vive lo suficiente como para que se aplique lo suficiente de cloruro de benzalconio, seguramente si tiene una sensibilidad especial al cloruro de benzalconio, empeorará su glaucoma o su pronóstico quirúrgico. Sin embargo, no todos los pacientes pueden ser tratados con medicamentos libres de conservadores. Entonces traigo este algoritmo para decidir qué usar. Este algoritmo debe de aplicarse también pensando en qué lugar estamos. No es lo mismo, mi queridísima Ciudad de México, que estamos con una cantidad de elementos alergénicos y de elementos tóxicos en el ambiente terribles, a que si estamos en la playa en Acapulco
o estamos en la playa, no sé, en Dominicana, etcétera, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, eso hay que aplicar. Hay que aplicar este algoritmo. ¿Nuestro paciente está sintomático? Si sí está sintomático, es muy recomendado dar un tratamiento libre de conservador. Tengo el ojo rojo, siento el ojo seco, me arde, tengo comezón, etcétera. Si no está sintomático, conviene aplicarle fluoresceína y valorar si hay una queratitis filamentosa. La queratitis filamentosa es una de las manifestaciones de toxicidad epitelial inducida por los conservadores. Si sí está presente esa queratitis, por supuesto que también el tratamiento libre de conservadores es altamente recomendado. Si no está presente, hay que ver si hay tinción corneal. Si está la tinción corneal presente, hay que considerar el tratamiento sin conservante, aunque el paciente tenga o no tenga síntomas. Y si no tiene la tinción corneal presente, hay que calcular el tiempo de ruptura lagrimal. Si el tiempo de ruptura lagrimal es menos de 5 segundos, si yo soy con ustedes y yo tengo esta tinción o no la tengo, pero tengo un tiempo de ruptura lagrimal de menos de 5 segundos, por favor, consideren el tratamiento sin conservante para mí. Ahora, si el paciente no tiene nada, lo que tenemos que hacer es avisar los posibles efectos adversos y las precauciones que hay que seguir. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ha pasado el tiempo suficiente como para que manifieste su toxicidad el conservador. Vamos ya casi a terminar. Conclusiones. La medicación para el glaucoma puede inducir tolerancia, intolerancia en la superficie ocular y abandono del tratamiento. Sí, señores, primera causa de falla terapéutica, abandono del tratamiento. Y se abandona por dos causas. Una es por la intolerancia y la segunda es por el costo. Entonces, esas dos cosas a veces van de la mano y hay veces que predomina una sobre la otra, pero esas son las causas. ¿Cualquier conservador causa daño al epitelio corneal? La respuesta es sí, señores. El cloruro de benzalcón induce cambios celulares conjuntivo-tenonianos que facilitan la fibrosis. Ya lo hemos dicho como 17 veces ahorita. Sí, ¿por qué? Porque va a tener cambios de tipo inflamatorio y la síntesis de colágeno cicatricial. ¿Existe acumulación en el trabéculo induciendo disfunción del mismo? Sí, inclusive las células trabeculares van a tener esos cambios en los glicosaminoglicanos de su superficie y eso va a tener que tenga una disfunción trabecular y de la vía no convencional importante. Yo quisiera que en este momento, si se pudiera, leer algunas de las preguntas y tener ya la posibilidad de poder hablar o discutir, y si podemos responderlas con mucho gusto. Les agradezco de verdad la paciencia que han tenido conmigo en estos momentos tan críticos de la vida, pero créanme que yo estoy tratando de hacer las cosas con el sentido de poder ayudar y con el sentido de poder compartir las experiencias de mi vida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Félix Gil. Sí, en este momento pasamos a las preguntas. Pregunta el doctor Ricardo Rothenbach. En un paciente con doble terapia, que en un ojo alcanza bien la presión meta sin progresión y en el otro no la está alcanzando, se decide cambiar a la terapia triple. ¿Preferiría cambiar a terapia triple en ambos ojos? Porque al usar dos colirios diferentes esto produce mucha confusión en los pacientes, especialmente en los mayores, ¿o no? ¿Qué tanto deterioro tiene desde el punto de vista glaucomatoso? Si el deterioro es más allá de mínimo, sino de medio para adelante, yo sí decido cambiar a tercer medicamento. ¿Por qué? Porque o sea, estamos hablando de un glaucoma primario. En ausencia de efectos agregados de otro tipo que lo hagan glaucomas secundarios o con componentes agraviantes a la disfunción trabecular, yo sí puedo mantener al paciente con las presiones más bajas, lo mantengo. Si el ojo que tiene la presión en control aparente con cifra meta está así ahora, yo no sé qué vaya a pasar en el futuro. Y el doctor tiene razón. Hay veces que dice, ay doctor, fíjese que me equivoqué y me puse las gotitas del izquierdo en el derecho y del derecho en el izquierdo. Eso no es bueno. Entonces sí es preferible, yo estoy de acuerdo con él,
en cambiar a una triple medicación en ambos ojos. Ok, muchas gracias. Nos saluda el doctor Abraham Sarabia. Él es alumno suyo ahí de la PEC y nos hace el siguiente comentario. Dice y pregunta, dentro de los pacientes de glaucoma la prevalencia de blefaritis moderada y severa es alta, así como la alteración de la superficie ocular secundaria a los hipotensores. Dentro de la fisiopatología de la inflamación de la conjuntiva ocular secundaria a toxicidad por medicamentos, el factor BAC y factor de necrosis juegan un papel importante. La doxiciclina oral, dentro de los múltiples beneficios que tiene, se ve que tiene un papel inhibitorio para el factor NF-κB. Tomando esto en cuenta, dejar doxiciclina oral para pacientes con glaucoma y blefaritis con un esquema similar al de rosácea ocular, ¿servirá para mejorar los síntomas del paciente? ¿Mejorará su apego? ¿Qué experiencia tiene con esto en sus pacientes? Yo desde luego no uso la doxiciclina y no la uso por dos razones. Lo primero, porque yo soy muy respetuoso de algunas situaciones sistémicas. La doxiciclina no solamente es, pudiera ser inclusive más agresiva. Yo preferiría a lo mejor intentar tratar de otra manera. Yo sé que puedo dar tratamientos para la blefaritis, porque a veces las blefaritis son inducidas por otro tipo de situaciones. Hay muchísima blefaritis seborreica en los pacientes usadores de gotas para glaucoma y evidentemente ahí hay una terapia con calor ahora que está dando muy buenos resultados. Yo preferiría eso y si no, pues pensar a lo mejor en la posibilidad, si el paciente así lo requiere, de una situación de tipo quirúrgico, antes de pensar en darle un medicamento que aparte lo va a agraviar un poco más a él como paciente, porque va a decir, ¿por qué me están dando esta otra cosa? Sí, porque yo ya me metí al doctor, no que quiero poner nombre, pero ya me metí al internet y ya vi que ese medicamento no es para bajar la presión. Quizá pudiera ser útil en algunos pacientes, pero yo preferiría primero probar por otros lugares. Ok. Del doctor Ricardo Lima, la pregunta llegó un poquito incompleta, pero doctor, si no le interpreto bien, me la vuelve a mandar. Pero él pregunta que al operar un paciente de glaucoma, ¿cuánto tiempo demora en recuperar? Me imagino que está haciendo alusión a los cambios histopatológicos que tiene con el cloruro de benzalconio y cuánto tiempo tendríamos que cambiar para que estos cambios no afectaran la cirugía filtrante. Se supone que la eliminación del cloruro de benzalconio y una recuperación del aparato inmunológico fisiológica lleva más de 12 semanas. 12 semanas en un paciente con glaucoma que se tiene que operar no se pueden esperar. A menos de que tuviéramos la posibilidad de darle tratamiento sistémico con una acetazolamida y que pudiera ser tolerado durante esas 12 semanas. Una vez que nosotros estamos suspendiendo medicación, mejor dicho, vamos a plantearlo así. Si yo ya decidí que el paciente es quirúrgico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que tratar de suspender la medicación que es proinflamatoria. O sea, si yo voy a dar una combinación fija de, qué sé yo, dorzolamida timolol, voy a tratar de darla sin conservador. Si tengo un análogo de prostaglandina, voy a tratar de suspenderlo lo más que se pueda y de alguna manera prepararlo de esta manera para que el evento inflamatorio presente, o mejor dicho, el productor de fenómeno inflamatorio, que es el que yo tengo como medicamento, se minimice. No es fácil. Hay veces que se necesita al paciente operarlo a pesar de todo esto. Por eso la terapia posoperatoria con esteroides a largo plazo, de tipo prednisolona para que tenga una penetración adecuada, es correcta. En estos pacientes, el uso de la mitomicina o del 5-FU tienen un uso muy concreto dependiendo de las condiciones conjuntivales y sobre todo las condiciones tenonianas. Si el paciente tiene mucha tenon, es factible que se le pueda poner a ese paciente una mitomicina.
Si el paciente tiene poca tenon, que es un paciente ya mayor, ese paciente sería hasta cierto punto una contraindicación el ponerle una mitomicina, porque el fenómeno inflamatorio va a producir una cosa que se llama síndrome de retracción conjuntival, que es lo que pasa muchas veces cuando operamos al paciente, tiene poca tenon, el punto se afloja o se desgarra o lo que sea, y queremos volverlo a regresar y ya no podemos. Cuando hay mucho fenómeno inflamatorio, este síndrome de retracción conjuntival, esto hay que tratar de evitarlo. Y el uso de los antimetabolitos a veces lo están facilitando. En resumen, este tipo de pacientes yo creo que va a tardar unas 12 semanas si queremos hacer la prueba para que se elimine el efecto del cloruro de benzalcónico, por un lado. Pero por otro lado, lo más seguro es que ese paciente necesite, mientras se opera, cambiar a una doble combinación o una triple combinación. Ya pronto vamos a tener la triple combinación sin conservador, para que tengamos la posibilidad que en el posoperatorio ya no haya ese estímulo que es el cloruro de benzalcónico para el crecimiento o mejor dicho, la síntesis de la colágena cicatricial. Okay, muchas gracias, doctor. El doctor Juan Ramírez comenta y pregunta al mismo tiempo, ¿por qué no trabe de inicio y mantener al paciente en monodosis con maleato de timolol? Es más económico y no esperarnos hasta la terapia triple, sobre todo si estamos hablando de un adulto mayor. Sí, bueno, el practicar la cirugía filtrante, una trabeculectomía, sabemos que no está exenta de riesgos. Una trabeculectomía, en el mejor de los casos, en un adulto mayor, es potencialmente cataratogénica en un adulto mayor. Claro, es una inversión también a futuro porque después tenemos que operar la catarata. Pero bueno, ya en serio, la trabeculectomía de primera intención, hubo varias escuelas en el mundo hace años que hacían, sobre todo la escuela francesa, que hacían trabeculectomía de primera intención. La trabeculectomía de primera intención puede tener índice de complicaciones de otro tipo que no se presentan con el tratamiento médico. Lo que sí tenemos que hacer es individualizar. Hay pacientes, sobre todo pacientes, por ejemplo, que viven lejos de un centro donde pueden ser revisados con frecuencia. Esto lo hacíamos hace algunos años en algunas de las campañas que hacíamos en el hospital. Esos pacientes a todos les implantábamos válvula. Tenían un glaucoma que teóricamente tenía ya un deterioro moderado en el nervio óptico. No les hacíamos trabeculectomía porque el seguimiento requiere de la presencia del médico, del oftalmólogo, con más frecuencia que cuando se hace un implante valvular. Entonces, a muchos les hicimos implantes valvulares. Y la verdad es que esa sí debe ser una cirugía de primera intención en pacientes que no tienen acceso a un centro médico donde haya un oftalmólogo. La escuela francesa dejó de hacer la trabeculectomía de primera intención por la cantidad de complicaciones que se podían llegar a presentar. Entonces, yo creo que el tratamiento médico en el glaucoma de ángulo abierto, cuando menos, sigue siendo la de primera intención. Y ahora probablemente podamos hacer con toda esta serie de procedimientos no tan invasivos, a lo mejor en algunos pacientes, algunos procedimientos antes de pensar en hacer una trabeculectomía. Por eso digo que hay que individualizar el caso y valorar qué es lo mejor que se le puede ofrecer a ese paciente. Ok, muchas gracias. El doctor Jorge Pineda tiene un comentario que también hace eco con otros comentarios de otros doctores. Dice, teniendo en cuenta la alta frecuencia de patología de superficie ocular previa y la alta posibilidad de efectos adversos con los conservadores, no es mala decisión de entrada dar medicación sin conservador a todos los pacientes, ¿cierto? Que se une a otra pregunta también que comenta que si el principal diferenciador entre dar un medicamento sin conservador y uno con conservador sería el precio. Eso te lo tienen que preguntar a ti, Oscar. El precio. Evidentemente que el precio tiene que ver. Teóricamente, si tiene un medicamento menos, debe ser más barato, pero no es así.
Yo soy de la idea y actualmente es a lo que la tendencia mía es esa. Yo a todos los pacientes trato de darles medicación sin conservadores. Inclusive por ahí algunos familiares míos que durante años estuvieron con medicamentos con conservador, ahora están sin conservador. ¿Por qué? Porque sí es, con el paso del tiempo, se va dando uno cuenta de la calidad, de mejor calidad de vida que uno le ofrece al paciente cuando no le da medicación con conservador. Esa es la verdad. Gracias. El doctor Diego Palacios pregunta si ayuda en algo o disminuyen los efectos de la superficie ocular el usar colirios en emulsión. ¿Tiene alguna relación con el uso de los conservadores? ¿Colirios en emulsión como cuál? Pues desconozco que haya un colirio de emulsión ahorita en de hipotensor. No sé si esté refiriendo a usar colirios de emulsión lubricantes y que esto ayude a disminuir los efectos de superficie. Bueno, Si quiere igual, dejamos el espacio también por si el doctor Diego Palacios quiere completar la pregunta. Y bueno, nada más decirles que los lubricantes habitualmente los envío con regularidad también sin conservador. Y por las noches, sobre todo si los pacientes tienen manifestaciones que no son muy agradables, les mando algún ungüento para que se lo pongan por la noche y durante la noche tengan de alguna manera un poquito de restitución de esa lesión inflamatoria. Ok, gracias. La doctora Cecilia von Bischofshausen, ojalá que pronunció bien su apellido, doctora, le da las gracias, doctor, por la clase y dice que tuvo un problema ahí que no lo pudo escuchar por un minuto y que no le quedó claro si mencionó un mayor riesgo de obstrucción de vía lagrimal del uso de los conservadores. Bueno, no mencioné nada con respecto a eso porque no me corresponde mucho a mí como glaucomatólogo hablar de esto. Pero lo que sí es un hecho es que muchos de los pacientes que tienen glaucoma y usan este tipo de medicación con conservador producen a veces periforamen, el foramen del punto lagrimal inferior, producen cambios a veces como si fuera una conjuntivitis folicular, pero alrededor del punto lagrimal inferior, y evidentemente que deben de producir cambios en la mucosa de la vía lagrimal inferior. Entonces, que pudieran tener algún problema de obstructivo, sí. Es frecuente, hay veces que los pacientes se quejan de lagrimeo y tienen esa epífora, digamos, porque tienen un fenómeno inflamatorio serio en la vía lagrimal. Pero no soy yo el que debe de comentar eso. Okay, doctor. El doctor Andrés Morales pregunta si en su opinión los contenedores, o sea, los frascos, el envase primario, tiene alguna relación con los fármacos libres de conservadores. O sea, si el frasco le añade alguna propiedad a la formulación o solamente los permite ser libres de conservadores. Bueno, el frasco tiene que tener una serie de características. Hasta donde yo sé, hay 3 tipos de frascos diferentes que son capaces de tener una, digamos, la posibilidad de que no se vayan a contaminar con el tiempo y con el uso de los medicamentos. El que sea el tipo de plástico, pues el plástico, no sé, quizá el más común es el llamado arcoíris y ese pudiera ser bueno, pero desconozco realmente cuáles de los sistemas que existen, de los 3 que yo conozco cuando menos, es el más adecuado y si tiene que ser con algún tipo de plástico especial para que tenga la suficiente calidad y el tiempo de uso que el paciente tiene que usar, que tiene que utilizar ese medicamento. Y por supuesto, no sé si tenga relación con el tiempo de caducidad que ese frasco tenga. Ok, bueno, doctor, si me permite aquí para ahondar un poquito a la respuesta, ya que de esto tenemos un poquito de conocimiento. Los plásticos no tienen una relación como tal con el medicamento porque existen unas sustancias que se llaman lixiviables y extractables
qué es lo que puede sacar el medicamento del plástico, pero eso sí está siempre regulado de acuerdo a las normas de las autoridades regulatorias, y esto es para que no tengan interacción con el medicamento. Entonces, realmente los plásticos no le confieren alguna propiedad diferente a la solución, y el sistema como tal, el sistema libre de conservador de sus filtros y válvulas, es lo que nos permite que las sustancias se mantengan libres de conservadores. Y en ese mismo camino, la doctora Lizeth Guerrero nos pregunta de que ha notado la dificultad en el uso de algunos frascos con sus pacientes, que si usted tiene alguna recomendación en cuanto a migrar a este tipo de frascos para las aplicaciones. Bueno, la verdad es que estamos acostumbrados al frasco común y corriente que apenas si lo volteamos y ya está saliendo la gotita. Estos de los nuevos frascos, de los frascos que no tienen conservador, hay que dar la oportunidad de que el líquido, el colirio, digamos, pase por todas las capas que tiene que pasar antes de salir. ¿El secreto cuál es? Y la verdad es que a mí me ha ido bien con esto, sobre todo en los pacientes de edad. Decirle, mire señora, voltea usted el frasquito y lo deja usted boca abajo un momentito y un poquitito apretado. En cuanto caiga la primera gota, entonces ya se lo pone y se pone una gotita en cada ojo. Las demás gotas ya le van a costar menos. Y parece mentira, pero parece que les cuesta mucho menos. Pierden una gota al principio, pero se acostumbran a que hay que voltear el frasquito y darle un poquito de presión. Después ya las gotas van saliendo solas. Hay muchos pacientes que todavía les cuesta mucho trabajo porque el frasco hay que tenerlo apretado y si les tiembla un poquito el pulso, pues no es tan fácil. Aquí sí habría que de alguna manera pedir que alguien le pusiera la gota, porque sí es un desperdicio. Sí. La doctora Lorena Antonieta pregunta si el usar un lubricante previo a la colocación del antiglaucomatoso disminuye su absorción. Sí, todos los lubricantes tienen la capacidad de cambiar un poquito el pH de la superficie ocular, pero sobre todo la capacidad que tiene es de comportarse como una coraza protectora. Si nosotros lo que estamos buscando es que no esté demasiado tiempo el colirio antiglaucomatoso en la superficie conjuntivo corneal, sino que se empiece a absorber para que tengamos el efecto lo más rápido posible, y tener el lubricante puesto antes no es muy conveniente. Se pudiera poner después, y después quizá con unos 15 minutos a uno de los análogos de prostaglandina, que son las moléculas más grandes, en 15 minutos ya pasaron la barrera epitelial y entonces pues ya tenemos la posibilidad de que el lubricante les funcione bien protegiendo a ese paciente. Gracias, doctor. Hay muchas preguntas que se han estado ya contestando, por si no las abordamos directamente de los autores de las preguntas, es porque ya se contestaron. La doctora la doctora Liberato pregunta que si se presenta un paciente con PIO-META en doble terapia sin cirugía previa, pero una progresión funcional y estructural en OCT y campo visual, ¿qué conducta seguiría con este paciente? ¿Con doble terapia y progresión, aunque esté en cifra meta? Sí, pero sí. Es quirúrgica. Es quirúrgica porque seguramente debe tener oscilaciones, curvas tensionales modificadas, y esto es la única forma de poderlo detener realmente es con una filtrante de veras, o sea, con una trabeculectomía, porque es la única forma en que podamos nosotros de alguna manera, digamos, evitar que tenga esos picos tensionales. Ok. La doctora Mónica Almanza pregunta que si usted considera que algún paciente al que le iniciemos tratamiento de glaucoma con monoterapia o terapia doble, lo iniciemos de una vez mejor con terapia libre de conservadores y no esperar a que inicie con síntomas por el uso del conservador. Por supuesto, si ya tenemos el acceso a los medicamentos y el paciente puede tener acceso también a los libros de conservadores, yo creo que de entrada, ¿para qué vamos a darle excusas al diablo?
Si lo podemos iniciar sin conservador, mejor que con conservador. Ok. La doctora Yanilda Almono pregunta que ¿cuál es su experiencia en pacientes alérgicos que se hacen glaucomatosos luego más de 40 años usando antialérgico? A ver, otra vez. A ver, dice, su experiencia con pacientes alérgicos que se hacen glaucomatosos luego de más de 40 años usando antialérgico. Es que no salió completa esa pregunta. No, a ver, la doctora Yanilda Almono, si nos puede volver a mandar la pregunta porque no salió completa, se los agradecería. Ok, el doctor Constantino Cornejo nos comenta que tiene bastantes pacientes que toleran bien la terapia con conservadores en la Seguridad Social por más de 20 años. Creo que afecta, pero no es muy importante la proporción de daño porque la mayoría lo tolera bien. ¿Qué opina al respecto? Sí, desde luego ya en las gráficas aparece que hay como un 40% de pacientes que tienen una buena tolerancia. Cuando menos, el tiempo en el que se hicieron los estudios. Si tiene pacientes con más de 20 años de tratamiento con una medicación con conservador y no hay progresión, pues lo único que le tenemos que pedir al Señor es que no exista progresión para que el paciente tenga que ser quirúrgico. Porque lo que es un hecho es que el cloruro de benzalconio a todos los pacientes les va a favorecer la migración de los fibroblastos y la síntesis de colágeno cicatricial. Entonces, si está bien así, pues qué bueno, ¿verdad? Son 20 años de tratamiento muy buenos, perfecto. No hace falta caer o cambiar, digamos, al sin conservador, pero con la salvedad de que si esos pacientes van a ser quirúrgicos, las posibilidades de fracaso quirúrgico es mayor en el paciente que utiliza el cloruro de benzalconio. Ok, y sí, mire, esta pregunta se correlaciona con esta otra que dice, ¿existe una correlación directa entre la tolerabilidad traducida en ardor o incomodidad a la instilación de los medicamentos y los cambios histopatológicos producidos por los conservadores? Creo que es precisamente lo que acaba de comentar, ¿no? Sí. Y a ver, espérame tantito, déjenme ver, están llegando. El doctor Gonzalo Lama comenta, debido a la alta frecuencia de fracaso actual de la trabeculectomía, aún con uso intraoperatorio o posoperatorio de mitomicina, ¿cuál es su cirugía de elección en el glaucoma avanzado? En el glaucoma avanzado sigue siendo para mí la trabeculectomía. El índice de fracaso de la trabeculectomía muchas veces tiene que ver con el manejo posoperatorio. El manejo transoperatorio con la mitomicina, para los que tienen experiencia con ella, es bastante satisfactorio. Nosotros en el hospital tenemos ya algunas líneas de investigación con un par de elementos que no son citotóxicos, sino que son inmunomoduladores de la cicatrización, porque sí, evidentemente estamos tratando de ver que tengamos una posibilidad de filtración sana por mucho más tiempo. En estos pacientes, cuando hay un fracaso de filtración, pues lo que hay que hacer es estar muy al pendiente. Esos pacientes a lo mejor requieren de masaje temprano, a lo mejor requieren de una suturolisis temprano antes de la semana. Y también va a depender de qué fue lo que hicimos. O sea, si nosotros tenemos en un paciente, por ejemplo, de alto riesgo de falla, sobre todo porque tenga mucha tenón, o un paciente de riesgo de falla porque sea un paciente joven, es preferible hacer cirugía filtrante de tipo trabeculectomía con colgajos no muy grandes, colgajos más bien pequeños, pero la sutura no debe de quedar apretada. La sutura debe quedar floja para que justamente salga el acuoso.
Hay que tener mucho cuidado porque hay que pensar que lo que induce la cicatrización en el paciente con glaucoma en la trabeculectomía es porque el acuoso tiene algunas sustancias, algunos, ya no me quiero meter en muchos detalles, pero algunos derivados proteicos que son proinflamatorios. Si tú tienes el humor acuoso de un paciente sin glaucoma y uno de paciente con glaucoma, y pones ese acuoso a trabajar, a funcionar sobre Tenon, por ejemplo, el paciente que tiene glaucoma va a tener mayor cantidad de elementos genéticos proinflamatorios y va a cicatrizar más que el que no tiene glaucoma. Esto lo sabemos ya desde hace un rato. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de manejar tempranamente con masaje, tempranamente a lo mejor con medidas de tipo suturolisis. Son pacientes que a lo mejor merece la pena que se les ponga también un 5FU en el posoperatorio o de alguna manera si se puede tener acceso a alguno de los inmunoreguladores de la síntesis de colágena, ponérselos en el transoperatorio. El glaucoma, la cirugía de glaucoma es una cirugía antinatura, en donde estamos tratando de hacer una fístula donde normalmente no hay una fístula. Y no le podremos ganar nunca a la naturaleza. Al final de la historia, si el paciente evoluciona normal, la tendencia es a que cicatrice. Entonces, tenemos que estar nosotros ahí al pendiente tratando de ganarle, o cuando menos estar al pendiente de que la presión pueda controlarse a lo mejor con ayuda secundaria a la cirugía misma. Ok, doctor. Pregunta el doctor Hernán Muñoz, ¿cuál es su elección de terapia médica máxima? Bueno, mi elección depende en quién. Si es un adulto normal con, vamos allá, más de 50 años, que tenga un glaucoma primario de ángulo abierto, para mí la terapia médica máxima es un análogo de prostaglandina y una triple combinación. Pero si el paciente es joven, la terapia máxima que yo le puedo dar a ese paciente es probablemente un análogo de prostaglandina y un doble medicamento o un triple medicamento. Si no, ese es quirúrgico. Mientras más joven, más quirúrgico. Y si el paciente tiene un ángulo cerrado, sin duda alguna, ahí no vamos a una terapia máxima, sino ahí vamos a una terapia de respuesta. Me funcionó bien con una combinación doble, me funcionó bien con un análogo de prostaglandina, me sigo. Si no me funcionó perfectamente bien, no me debo de contentar con la iridotomía o la iridectomía. Ese paciente es quirúrgico. Gracias. El doctor Luis Navarro pregunta si se justifica el uso de colirios con conservadores para bajar la carga bacteriana conjuntival en pacientes que han sido ya operados de trabeculectomía. No, yo creo que más bien lo que se justifica ahí es darles antibióticos, ¿no? Porque la carga de conservadores, ¿cómo lo puedo decir? Vamos a ver. Sí, el clorobenzalconio tiene un efecto bactericida interesante, ok, pero no va a tratar una conjuntivitis bacteriana. Está diseñado para que no se contamine el frasco, pero no para tratar la conjuntivitis bacteriana. A eso tenemos que darle antibióticos. Hay varias preguntas relacionadas a la trabeculoplastia selectiva con láser, como que qué opina como terapia inicial y si tendría que modificar el tratamiento de libre de conservadores o pasarlo a libre de conservadores antes de utilizar este tratamiento. Si hablamos de trabeculoplastia selectiva, esa trabeculoplastia teóricamente no es inflamatoria. No va a lesionar las células trabeculares, sino solamente va a manejar estructuras intracelulares que no son inflamadas fácilmente. En esos pacientes, yo creo que el paciente puede seguir con su mismo tratamiento, a menos de que ya tenga cambios de tipo inflamatorio en la conjuntiva o en la córnea. En esos pacientes, vamos, yo de por sí, todos los que puedo pasar ahora a una terapia sin conservadores es lo que hago.
Y sí utilizo mucho la trabeculoplastia selectiva, me va bien con la trabeculoplastia selectiva, pero no hago un especial énfasis en que tenga o no tenga conservador el tratamiento complementario. Ok. Pregunta el doctor José Pablo Cairé, ¿cuál es su opinión acerca de los dispositivos de liberación prolongada para medicamentos antiglaucomatosos? ¿Cree que sea el futuro del tratamiento del glaucoma? Bueno, eso se lleva intentando desde los años 70, en que sacaron un dispositivo para la liberación de pilocarpina en forma prolongada. Y pudiera ser interesante siempre y cuando el mecanismo de liberación guarde relación con la necesidad del paciente. A lo que voy es a esto. Hay pacientes que tienen una respuesta tensora cuando tú le das un medicamento, pero ese medicamento a lo mejor tú tienes que estudiar cuánto tiempo tiene el efecto máximo terapéutico. Si el paciente no tiene un efecto máximo terapéutico en las horas que teóricamente debe de tenerlo, ese paciente no vas a tener un control muy adecuado con los elementos de liberación prolongada. Sin embargo, los dispositivos para la liberación prolongada van a mantener niveles constantes del medicamento dentro del ojo. No es fácil, si no ya esto hubiera sido el exitazo, pero no es fácil porque acuérdense que los medicamentos van a tener un efecto, digamos, de contacto para que sea luego una respuesta. Si, a excepción de las prostaglandinas, que ese es como si tocaras el interfón y le responden desde dentro de la célula, los demás tienen ahí un receptor. Si ese receptor está tomado, por más que le pongas, ya no se va a tomar más. Lo que sí vas a causar es una fatiga de los receptores. Entonces, todo eso se tiene que calcular cuando se va a dar una liberación prolongada de un medicamento. No es fácil, no es fácil. Ok. Mira, la doctora Cecilia von Bischofhausen me dio otra oportunidad de pronunciar su apellido. Y creo que lo hice peor, pero bueno. Ella nos comenta que ha tenido muy buena experiencia con los libres de conservadores y pregunta que si le ha pasado que en pacientes con supuesta buena tolerancia a los medicamentos con conservadores, al cambiarlos a los libres de conservadores, al mes ya están muy contentos de todos modos con el cambio. ¿Usted ha tenido este tipo de experiencias? Sí, de hecho, hay muchísimos pacientes con alteraciones conjuntivales que no hace falta que pasen las 12 semanas. El paciente se siente mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces el conservador en el contacto inicial con la conjuntiva produce un cierto fenómeno inflamatorio que va relacionado con sintomatología ardorosa o sintomatología de cuerpo extraño que desaparece cuando el paciente utiliza medicación sin conservador. Sí, se ha notado. La doctora Lorena nos pregunta que si usted ha tenido experiencia de observar cambios en un posoperado de catarata en la cápsula posterior como fibrosis u opacidad y que sepa si está relacionado al uso de los conservadores. No, pero es una buena pregunta. Aquí lo que pasa es que estas opacidades de la cápsula posterior, o sea, tú no debes de dar ningún medicamento que sea proinflamatorio en un posoperatorio. Ahora, para que exista una opacidad en la cápsula posterior, tiene que haber una migración de las células que están justamente en el meridiano del cristalino, que no las pudiste observar, y tienen que migrar hacia la cápsula posterior. Eso es diferente a cuando hay fenómeno inflamatorio y produce opacidad capsular o produce acumulación de fibrina en la cámara anterior. Eso ya es por fenómeno inflamatorio. Pero las opacidades capsulares típicas de la catarata, desde mi punto de vista, no guardan una relación con la medicación antiglaucomatosa. Ahora, yo, en lo particular, no mando ningún medicamento. Los análogos de prostaglandina los quito cuando el paciente lo programa para cirugía de catarata. ¿Por qué? Porque los análogos de prostaglandina son elementos proinflamatorios
intrínsecos del individuo, que nosotros estamos dándole, aunque sean análogos, no le podemos quitar al 100% el efecto proinflamatorio. Ok, doctor. Mire, el doctor Diego Palacios, que nos ha hecho una pregunta al inicio de lo de el uso de las emulsiones, nos comenta de que es una emulsión de latanoprost y que si cree que el que venga en emulsión afecte menos la superficie ocular. No conozco la emulsión esta a la que se refiere, pero habría que ver porque las emulsiones tienden a ser más que soluciones, suspensiones o algo parecido a las suspensiones. No tengo experiencia, pero una suspensión tiene más dificultades para pasar la barrera, el sándwich corneal, que una solución simple. No sé, no tengo experiencia yo con esto. Podría resultar interesante. Creo que por ahí un laboratorio mexicano estaba intentando hacer este tipo de emulsiones y serían, o ya las tiene, no lo sé. Y sería interesante saber qué resultados tienen con ello. Ok, doctor. Varios doctores nos están volviendo a preguntar lo de, yo creo que no alcanzaron a escuchar muy bien, pero ¿cuánto tiempo usted recomienda suspender los medicamentos con conservadores antes de la cirugía filtrante? Antes de la cirugía filtrante, Ajá. pues si tengo el tiempo de cambiarlos, los cambio y a lo mejor me espero 3, 4 o 5 semanas si tengo el tiempo. Hay veces que no tengo el tiempo. Hay veces que el paciente viene ya con una indicación quirúrgica y entonces voy a ser más agresivo si le cambio la misma sal por una sal sin conservador. ¿Por qué? Porque la presión no se va a modificar, el deterioro lo va a seguir teniendo. Los resultados del postoperatorio, evidentemente, tendría que esperar cuando menos unas 12 semanas para que tuviera una inhibición del fenómeno inflamatorio inducido por el cloruro de benzalconio. Entonces prefiero a lo mejor mandar esteroide del tipo prednisolona que penetra mucho mejor a la cámara anterior, el uso a lo mejor de algún esteroide subconjuntival o mitomicina subtenoniana o alguna cosa así, y el masaje, por supuesto, y la subturolisis, dependiendo del caso. Ok. Doctor, la doctora Lida Vargas nos pregunta que si usted sabe algo de un tratamiento que está utilizando un compatriota nuestro llamado el doctor Arturo Solís para el tratamiento del glaucoma con fotosíntesis humana, que si tiene conocimiento de esto. No, fotosíntesis humana. No, Sí, no tengo idea. Lo que sí le puedo decir a la doctora es que estamos nosotros, ya de hecho tenemos publicado un artículo de tratamiento con microestimulación eléctrica para reducir el tamaño de las células trabeculares y bajar la presión. Pero que de así de fotosíntesis no tengo ni la menor idea. Ok. El doctor Johnny Sandro Castañeda comenta que ha tenido muchos pacientes que vienen con un esquema de tratamiento de Critantec cada 8 horas. ¿Qué opina usted al respecto de esta posología? Bueno, si le quitamos el maleato de timolol, pues está bien. Pero como no se lo podemos quitar, tiene que ser cada 12 horas. Porque maleato de timolol en algunas pacientes que son susceptibles pudieran producir alteraciones, sobre todo en pacientes que tienen algunos factores de riesgo. Por el inhibidor de la anhidrasa carbónica y por el alfa-2 agonista no hay ningún problema. El problema aquí es el beta bloqueador. Yo prefiero en esos pacientes a lo mejor agregarles algo más de una combinación entre un análogo y un alfa-2 agonista aparte, pero ya no mandarle tanto maleato de timolol. Ok. Bueno, pues nos extendimos un poquito más con la sección de preguntas porque sí tuvieron una muy buena participación, se los agradezco mucho. Y las preguntas siguieron llegando. Se las vamos a contestar por correo, las que no se alcanzaron a contestar en vivo aquí en el webinar. Y pues, doctor Félix Gil, le agradecemos muchísimo su apoyo para realizar esta charla.
De igual forma, muchas gracias a todos por unirse a nuestro webinar y los que estuvieron todo estos 15 minutos más allá que nos prolongamos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que agradezco a todos los que hayan estado presentes su presencia. Y la verdad quisiera agradecer a los laboratorios Sofía porque nos da la oportunidad de poder compartir con los compañeros, pues a lo mejor las experiencias que uno tiene y ojalá y les sea útil a alguno para el tratamiento de sus pacientes. Dios les bendiga y que el coronavirus ya no nos marque más como nos está marcando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Gracias.